Bueno, ahora yo les hablaré sobre el problema 4-109 de nuestro libro de Hibeler que dice: reemplace el sistema de fuerzas que actúa sobre el poste por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes en el punto A. Lo primero que vamos a hacer es la suma de fuerzas, en este caso nuestra suma de fuerzas en X, que como vemos en nuestro dibujo sería la fuerza que está en la parte superior. Claro, aquí va a ser todo respecto a nuestro punto A que mencionaba en el problema. Primero que nada, la fuerza que va hacia la derecha, que es la de 250 newtons, como se divide en X y Y, sería F3 de X, menos la fuerza 1, que equivale a 300 newtons, que va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa, menos fuerza 1, menos la fuerza 2, que representa los 500 newtons, y que se divide en el eje X y en el eje Y, por lo tanto sería, ya despejada, sería Fx por 250 newtons 4 quintos, debido a que nuestro ángulo, que está, como se puede observar en la imagen, hay un triángulo, y nuestro ángulo está pegando en el eje de las X, o está viendo hacia el eje de las X. Por lo tanto, se va a utilizar coseno. Coseno es cateto opuesto entre hipotenusa, por lo tanto sería 4 entre 5, menos 300, que es la fuerza en X, que solo se representa en el eje X, menos 500 coseno de 30, porque el ángulo está pegando en X, por lo tanto es coseno de 30. Hacemos las multiplicaciones y nos daría 200 newtons menos 300 menos 433.0127 newtons, y nuestra Fx nos da como resultado menos 533.0127 newtons. Ahora vamos con nuestras fuerzas en el eje Y. Como podemos ver aquí, solo actúan dos fuerzas, que serían las que están primero que nada la superior, que sería F2Y, que representa 250, y la otra de 500 newtons, que sería F3Y. Entonces, ya despejadas, serían 500, como utilizamos ya coseno, ahora sería seno. 500 newtons por seno de 30 menos 250, y de igual manera, como utilizamos coseno, ahora utilizamos seno, que seno es cateto adyacente entre hipotenusa. Mi cateto adyacente es 3 entre 5, que es mi hipotenusa. Por lo tanto, mi fuerza en Y sería 250 newtons menos 150, que nos da un total de 100 newtons. Ahora vamos a pasar con la suma de las fuerzas resultantes, que sería sumar Fx y Fy, con la respectiva fórmula, que es raíz cuadrada de Fx al cuadrado menos Fy al cuadrado. La hacemos y nos da un resultado de 542.3122 newtons. Ahora vamos a sacar su ángulo. Su ángulo es con la fórmula de tangente negativa por el total de fuerzas en Y entre el total de fuerzas en X. Volvemos a poner los valores y nos da un resultado de menos 10.62 grados. Ahora vamos a hacer nuestra suma de momentos. Primero que nada, pues hay que hacer nuestra suma de momentos total, y como sabemos la fórmula de momentos es fuerza por distancia, así que vamos a empezar con la primera de abajo hacia arriba. La primera, que será 300 newtons por nuestra distancia paralela, que es 1 metro. Y como sabemos, hay diferentes métodos para poder verificar si es negativa o es positiva. Recordemos que si va a favor de las manecillas es negativa, y si va en contra de las manecillas es positiva. Podemos utilizar el método de como gira, o el método de los pulgares, que también nos serviría en este caso. Ya el que se te acople mejor y el que te guste más. Después, nuestra siguiente fuerza, que como sabemos se divide en X y en Y, primero que nada hacemos la de X, que sería 500 newtons por coseno de 30, porque está pegando en el eje de las X en nuestro ángulo, por su distancia paralela, que es 2 metros, menos, porque va a favor de las manecillas, la fuerza que va hacia Y, entonces sería menos 500 newtons por seno de 30, porque ahora estamos usando los ejes de la Y, por su distancia paralela, que es 0.2 metros. Menos, porque de igual manera esta fuerza va a favor de las manecillas, sería 250 por el coseno. Coseno es cateto opuesto entre hipotenusa, que será 250 por 4 quintos por su distancia paralela, que es 3 metros. Menos 250 por ahora el seno, que sería cateto adyacente entre hipotenusa, que sería 3 entre 5 por su distancia paralela, que es 0.05 metros. Ahora lo que hacemos es sumar todas estas fuerzas y nos dará como resultado 300
más 866.02054 menos 50 menos 600 menos 75 newtons por metro. Y nuestro resultado final sería 441.054 newtons metros. Este sería nuestro momento resultante.